Buen día, grupo. Protege Morena a Rocha Moya. AMLO dice que ignoraba que la fiscalía protegía a El Mayo. Alito expulsa a Beltrones. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es El Daily Diario. ¿Se acuerdan cuando les conté que el Mayo Zambada aseguró que tenía negociaciones con el gobernador de Sinaloa y experto en sacarle el vino a las uvas, Rubén Rocha Moya? Sí. ¿Se acuerdan o no, jóvenes? ¡Claro que se acuerdan! Eso apenas fue ayer y ustedes ven el Daily Diario todos los días, porque saben perfectamente lo que le voy a hacer a este cachorrito si se pierde en un solo episodio. Shh, no diga nada, solo sigan viendo el programa y nadie saldrá lastimado. Pues tras las acusaciones del Mayo, el gobernador Rocha salió a decir que eso era falso y que él ni siquiera estaba en México cuando supuestamente emboscaron al capo con la excusa de una reunión con él. Lo cual de hecho suena a alguien que preparó muy bien su coartada y no a alguien inocente. Pero ¿quién soy yo para señalar esas cosas tan evidentes? Luego el presidente López Obrador salió a dar la cara por él junto con su clon XX, Claudia Sheinbaum, asegurando que es un hombre honesto que jamás haría eso porque tanta honestidad le estorba para hacer cosas malas. Agarren a Mister Honesto. Peligro, exceso de honestidad. Y ayer también salieron al quite los gobernadores de Morena. Los 30 chicos y chicas obedientes que publicaron un comunicado en el que rechazaron los señalamientos y destacaron la probidad y vocación de servicio de Rocha. Y así como así, no más por sus desos que Rocha Moya machuca. Pretenden que les creamos a todos estos políticos que nunca en su vida han trabajado junto a Rocha porque son de estados diferentes, cuando afirman que lo conocen suficientemente bien para descartar, sin consideraciones o investigaciones, que el señor sea culpable. Entiendo que si quieren que siga habiendo hueso necesitan defender a su movimiento, pero son ellos mismos quienes toman las declaraciones de cualquiera que ataque a la oposición como verdad única. Los mismos que se la pasan gritando a los cuatro vientos que García Luna puede incriminar a Calderón. Esos mismos que ahora resulta que no le pueden creer al Mayo porque es un criminal. Y con todo el cinismo que les caracteriza, piden sentido común y prudencia a quienes escuchamos. No estoy diciendo que el gobernador de Sinaloa sea corrupto y tenga o haya tenido pactos con grupos criminales. Solo estoy señalando la enorme diferencia de criterio que la 4T aplica cuando el que sale salpicado es de Morena. Y para muestra está lo que sucedió ayer con Andrés Manuel López Obrador, ese que al principio de su sexenio afirmó que el presidente todo lo sabe. Dijo que no sabía que un comandante de la Fiscalía General de Sinaloa, José Rosario Heras López, quien ahora está desaparecido, brindaba seguridad a Ismael El Mayo Zambada. Hasta como fingiendo indignación, el mandatario calificó la situación como grave y solicitó una investigación exhaustiva sobre el caso, incluyendo detalles de quién comisionó a Heras López. Y va de nuevo porque ya sé cómo son. Tampoco estoy sugiriendo que no lo investiguen. Digo que para mayor certeza estaría bien averiguar sobre el comandante y sobre el gobernador. Se me ocurre, pues. El presidente también pidió a la Fiscalía General proporcionar la información sobre la detención de Zambada, el paradero del piloto que lo transportó a Texas y el asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuen. Y dada la tendencia, voy a asumir que entre líneas pidió que ninguna de estas averiguaciones termine apuntando a alguien de Morena. Porque la única prueba que se necesita de su inocencia son las porras que se echan entre ellos. Muy mal. Y primero hay que procurar encontrarlo, porque está desaparecido. Son dos. Eso es lo primero, y ojalá y se encuentre con vida. Eso es lo primero. Y luego hacer la investigación cuando entró a trabajar a la Procuraduría de Sinaloa, desde cuándo está ahí, quién lo comisionó. Toda la investigación. Sobre este tema, el inocentísimo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó tener conocimiento de que el comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía Estatal también era el encargado de la seguridad de Ismael El Mayo Zambada. El mandatario morenista señaló que la Fiscalía no depende de él. Además, dijo desconocer si el avión que transportó a Zambada despegó de Culiacán, calificando esas versiones como rumores. Nadie me podía haber dicho, oye, fíjate que hay un policía estatal que está haciendo esto. No, probablemente eso, pues a mí nadie me lo había informado. Mal hecho, se tienen que tomar medidas al respecto. No está correcto. La virtual presidenta electa, próximamente presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que Emilia Esther Calleja Alor será la primera mujer en dirigir la CFE, a lo que Manuel Bartlett respondió, ¿estás asumiendo mi género? Calleja es ingeniera electrónica con más de 21 años de experiencia en la CFE
Ha ocupado diversos cargos en la empresa, pero sin duda su calificación más importante es que nunca tumbó el sistema y no mandó matar a Kiki Camarena. No estamos hablando de ningún director de la CFE en específico. Siendo mujer, el haber crecido en un área predominantemente masculina de la ingeniería representó un reto enorme, pero también puedo decir que me ha dado las más grandes satisfacciones. Esta encomienda la recibo con mucho honor y además con mi compromiso y responsabilidad hacia la empresa, doctora. Con el corazón digo, gracias, presidenta electa, y gracias a quienes han reconocido el esfuerzo, pensando siempre lo que es mejor para la CFE y para México. También anunció que invitó a unirse a su gobierno a los gobernadores salientes de Morena: Martí Batres de la Ciudad de México, Rutilio Escandón de Chiapas, Carlos Merino de Tabasco, Cuitlahua García de Veracruz y Salomón Céspedes de Puebla, aunque no especificó los cargos que ocuparán. Descartó a Cuauhtémoc Blanco porque irá a una diputación federal. Bueno, por eso y porque es un inútil, pero solo dijo lo primero en voz alta. El gobernador de Morelos queda de diputado, Cuauhtémoc Blanco es diputado en la lista. Entonces los otros 4 y el gobernador de Puebla también lo he invitado a participar. Y ya se los vamos a informar pronto para decirles en dónde he platicado con ellos y que ya están trabajando en sus distintas áreas. Finalmente, Sheinbaum confirmó que cuando tome posesión de la presidencia ofrecerá las conferencias de prensa a las 7 de la mañana, como actualmente lo realiza el presidente López Obrador, y que el Gabinete de Seguridad, que tan buenos resultados ha dado, también se reunirá a las 6 de la mañana. Al rechazar las impugnaciones de la oposición que alegaban irregularidades, el Tribunal Electoral validó la elección presidencial en la que Claudia Sheinbaum resultó ganadora. La mayoría de los magistrados consideró que, como sus votos, las denuncias presentadas por el PAN, PRI, PRD y Xóchitl Gálvez no eran suficientes y que, si lo eran, no afecta el resultado final. Sin embargo, el magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Yanine Lotálora señalaron que, aunque las irregularidades no justificaban anular la elección, sí debieron ser tomadas en cuenta con mayor rigor, especialmente la intervención indebida del presidente y la violencia relacionada con el crimen organizado. El proyecto concluye que no hay elementos para analizar temas como la intervención del presidente de la República, la incidencia de hechos violentos, el uso de programas sociales, así como el supuesto actuar irregular de las autoridades electorales. No comparto la aproximación al estudio de las demandas porque sí considero que existen elementos suficientes. Organizaciones civiles exigen a los consejeros electorales que cumplan con su poder constitucional y hagan valer el voto emitido el 2 de junio para evitar la sobrerepresentación de Morena y sus aliados. Para hablar de este tema le doy la bienvenida a Leonardo Valdés, ex consejero presidente del IFE. Leonardo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos poniendo primero el contexto para toda la audiencia. Cuéntanos qué está pasando, cuál es la discusión ahorita sobre el tema de la sobrerepresentación, qué es la sobrerepresentación y cuáles serían sus efectos legales y constitucionales. Bueno, nuestro sistema electoral es un sistema especial porque es mixto. La mitad de los diputados, o más de la mitad de los diputados, se eligen en distritos por mayoría y una porción grande, 200, se eligen por representación proporcional. Este sistema, en el que participan todos los contendientes en los procesos electorales, tiene el efecto que tienen todos los sistemas de mayoría relativa. Esto quiere decir que sobrerepresentan al partido más votado. Y justamente la representación proporcional lo que busca es evitar que las minorías queden fuera de la representación política y evidentemente que el partido o la fuerza más votada quede con un exceso de representación. Digamos que esto es esencialmente de lo que se trata y es lo que estamos discutiendo en estos días. Oye, a ver, digamos, ¿cuál es la problemática aquí? ¿Qué cantidad de votos obtuvo Morena? ¿Cuántos son los curules que obtiene con eso? ¿Cuántos busca? ¿Por qué es un problema el hecho de que esté apelando por una representación más alta en el Congreso en el país? Bueno, hay varias dimensiones. La primera es que la coalición Sigamos Haciendo Historia, como se llamó formalmente,
obtuvo el 54% de la votación en la elección legislativa, en la elección de los diputados, no en la presidencial, en la elección estrictamente de los diputados. La oposición, todos los otros partidos, obtuvieron el 46% de los votos. Esto en un sistema de representación por mayorías implicaría muy probablemente que la coalición dominante tuviera el 100% de la representación, habiendo sacado solo el 54% de los votos. En un sistema perfecto de representación proporcional, querría decir que le tocan solo el 54% de los diputados, no más, ninguno, solo más. Pero como en nuestro caso es mixto el sistema, entonces puede estar sobre representado. Y la Constitución es muy clara, dice que ningún partido o fuerza política debe tener más de 300 diputados. Eso se estableció en la reforma electoral de 1996 y en el texto de la iniciativa de reforma se lee con claridad que el objeto de poner ese tope a la sobrerepresentación de una fuerza política es para evitar que una fuerza por sí sola pueda modificar la Constitución, porque el requisito para hacer reformas a la Constitución en este país y en muchos países es que vote a favor de la reforma 2/3 de los diputados, o sea, el 66% de los diputados. 300 son el 60% de los diputados. Está lejos en términos de porcentaje, 6 puntos porcentuales, por abajo de poder realizar reformas a la Constitución. Y desde entonces, desde 1996, la idea es que ninguna fuerza política pueda modificar la Constitución sin consultar a las otras fuerzas, porque las otras fuerzas representan a una parte de la ciudadanía. En este caso, la oposición representa al 46% de los ciudadanos. Y con esta exigencia de Morena, ¿cómo quedaría la configuración? Lo que la Secretaría de Gobernación ha planteado es que como también hay un tope de sobrerepresentación de 8 puntos porcentuales entre el voto y la cantidad de diputados, que ese tope se le aplique a los 3 partidos de la coalición, lo cual haría una sobrerepresentación de 8% para el Verde, para el PT y otro 8% para Morena y 3 por 8, 24. Serían 24 puntos adicional de sobrerepresentación, lo cual los llevaría a tener no el 60% de los diputados, sino el 75% de los diputados. Claro. Muy por arriba del 66%, que es el que se requiere para hacer las reformas constitucionales. ¿Y esto, digamos, hay antecedentes históricos de un hecho así en México? ¿Esto había sucedido antes? No, nunca había sucedido. Siempre lo que había estado en juego era la mayoría en la Cámara de Diputados. Y por eso se puso el 8%, porque se calculaba, hombre, si el partido mayoritario alcanza el 42% de la votación, que tenga la mitad más uno de los diputados, básicamente para poder aprobar el presupuesto de egresos, que se aprueba cada año, para poder aprobar leyes secundarias, pero nunca que tenga la posibilidad de modificar la Constitución sin un consenso amplio de todas las fuerzas políticas. ¿Y quiénes se opusieron en ese entonces a esto? Bueno, justamente el planteamiento era que en el 96, cuando se aprobó esta ley, esta reforma a la Constitución, era el PRI, el partido que aspiraba a no perder la mayoría, a sacar por lo menos el 42% de los votos, y el resto de los partidos, las oposiciones, decían, bueno, pues, está bien, una sobrerepresentación de 8 puntos es aceptable, porque antes teníamos una cláusula que era peor, que empezó en una reforma en 1986, que se llamaba cláusula de gobernabilidad, que decía, si ningún partido tiene mayoría en los votos ni en las diputaciones, aquel que tenga al menos el 35% de los votos se le entrega con
diputaciones de representación proporcional el 51% de la Cámara, para que pueda gobernar, por eso se llamaba cláusula de gobernabilidad, para que tenga mayoría. Entonces ahí la sobrerepresentación era de 35 a 51, 16 puntos porcentuales, de tal suerte que cuando se quitó esa cláusula de gobernabilidad en la reforma del 96, pareció conveniente reducir esa sobrerepresentación de 16 puntos a la mitad, a solamente 8 puntos porcentuales, y el PRI, que estaba ya dejando de ser un partido hegemónico, aceptó que hubiera este límite. Pero está el otro límite, que es el de los 300 diputados. Y aquí hay un tema fino de interpretación jurídica, que es lo que las organizaciones de la sociedad civil llevamos a la consideración de los consejeros y consejeras del INE. Dice el artículo 54 de la Constitución, que es el que reglamenta esta aplicación de la distribución de las diputaciones. Tiene 6 fracciones. En la primera fracción dice, si para que un partido pueda solicitar el registro de sus listas de candidatos a diputados de representación proporcional, debe demostrar que registró al menos 200 candidatos por el principio de mayoría relativa. Evidentemente, la ley establece que primero se registran las 300 candidaturas de mayoría relativa y después se registran las 200 candidaturas de representación proporcional. Y dice la Constitución, solo aquellos partidos que hayan registrado por lo menos 200 de mayoría tendrán derecho a registrar sus 200 de representación proporcional. Eso lo pactaron los partidos en aquella reforma del 96 porque consideraron que partidos muy pequeñitos que no alcanzaran a tener ni siquiera 200 diputados no tenían derecho a participar en la distribución. Esa fracción ya la interpretó el Consejo General del INE cuando le otorgó el registro de candidaturas a los partidos en este proceso electoral. Si hubiera aplicado, como el gobierno quiere que se aplique la fracción quinta, que ahorita entramos a ella, si hubiera aplicado el criterio de interpretación de gramatical, entonces solamente a Movimiento Ciudadano le hubiera tocado registrar candidaturas, porque fue el único que no fue en coalición. Los otros 6 partidos fueron en coalición. Y el Consejo General del INE dijo, es absurdo que solo le dé registro a los candidatos de representación proporcional de un partido, habiendo 7 en la contienda, y entonces hizo sinónimo de partido al concepto de coalición, aplicó a la coalición la evaluación de si habían registrado las candidaturas, y como las 2 coaliciones registraron 300 candidaturas de mayoría, le dio registro a las listas de representación proporcional de todos los partidos. Digamos, para darles este derecho, si los tomó en cuenta como coalición, lo mismo tendría que aplicar para ponerles el límite sobre representación, porque no se puede una o la otra, ¿no? Ese es el punto. La fracción quinta del mismo artículo dice, ningún partido puede tener más de 300 diputaciones. Y ahí es donde Morena dice partido, no coalición. Aplícamelo como partido, entonces a mí, al Verde, al PT, en realidad, si el Consejo General del INE es congruente con la aplicación que ya hizo de la fracción primera, debe aplicar el mismo criterio en la fracción quinta y hacer a la coalición sinónimo de partido político y no darle más de 300 diputaciones, que no está mal. Es una mayoría bastante significativa. Con el 54% de los votos tendría el 60% de la representación, lo cual está permitido por nuestra Constitución. Nadie está diciendo que no se le dé sobrerepresentación. Lo que se dice es que no se le dé una exagerada sobrerepresentación. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, es los órganos electorales, ya sea el Consejo General del INE, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que seguramente este tema escalará hasta ese punto, ¿cuáles crees que sean sus determinaciones en el contexto político en el que estamos y con la influencia que tiene Morena dentro de ambos órganos electorales? ¿Crees que se logre un fallo a favor de la no sobrerepresentación
Bueno, este no es un tema de creencias, es un tema de esperar que las consejeras, los consejeros, las magistradas, los magistrados acaten la ley con una interpretación, insisto, no gramatical, sino una interpretación sistemática, porque además eso dice la ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siglas horribles, LEGIPE, sí. En su artículo 5º, fracción segunda, dice que al aplicar la norma, las autoridades deben interpretar la norma jurídica con 3 criterios: el gramatical, el sistemático y el funcional. Y el orden es importante. Si el gramatical te da algo ilógico, como hubiera sucedido si lo hubieran aplicado al otorgar el registro de las listas de candidaturas, pues entonces vas al sistemático, al funcional, y haces una aplicación que sea coherente con el sistema electoral que hemos construido. Pero para entender el sistema electoral que hemos construido hay que entender la historia, de dónde venimos, por qué llegamos a estas normas. Y eso es lo que debieran hacer, desde mi punto de vista, las consejeras, los consejeros, las magistradas, los magistrados. Entender bien ese proceso histórico que nos ha costado tanto trabajo para desmontar un sistema de partido hegemónico que no quería dejar el poder y que fue aceptando poco a poco reformas electorales para que llegáramos a una democracia. Una democracia en donde hay pluralidad de representación, donde hay pesos y contrapesos, donde el gobierno no puede ejercer facultades que no tiene, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa incluso que las leyes no violen la Constitución. En fin, hemos logrado un sistema democrático en el que las instituciones tienen funciones y pesos específicos para garantizarnos un principio básico: que la Constitución nos refleje a todos y a todas, que todos quepamos en esa arquitectura institucional, jurídica, que es nuestra Constitución. Dejar que solamente una fracción pueda modificar la Constitución es sacarnos a todos los demás de ese pacto, que es un pacto de gran dimensión, porque ahí es donde se define si un sistema es democrático o es autoritario. Finalmente, Leonardo, te pregunto, ¿tú crees que la estrategia de la oposición ha sido la adecuada? ¿Ha habido litigio estratégico en términos de comunicación? ¿Están comunicando bien los riesgos de esta sobrerepresentación o crees que hay áreas de oportunidad? Pienso que lamentablemente los partidos de oposición, después de la derrota que sufrieron, entraron en una situación de crisis y no han hecho lo suficiente. Seguramente que si no les favorece la determinación del INE, la van a impugnar, porque tienen derecho a hacerlo y es legítimo que lo hagan. Pero no han estado en realidad en el debate. Quienes hemos dado el debate somos más bien académicos, los organismos de la sociedad civil, y no es porque estemos defendiendo a los partidos, ellos se defienden solos, sino porque la sobrerepresentación lo que lesiona es el derecho que los ciudadanos, las ciudadanas tenemos a estar representados. Claro. O sea, según los números de la Secretaría de Gobernación, con el 42%, la coalición opositora, 42% de los votos, quedaría solo con el 24% de la representación. O sea que habría una cantidad muy grande de voto ciudadano que votó por la oposición, que no estaría representado en la Cámara de Diputados. Y eso a nosotros sí nos preocupa, a la sociedad civil le preocupa mucho, porque pues somos nosotros quienes le damos vida al sistema democrático. Somos los ciudadanos con nuestra participación los que pues establecemos cómo debe ser el equilibrio de poder político durante un periodo que no es corto, son 3 años en la legislatura, en la Cámara de Diputados, 6 años en el Senado. ¿Cuándo tienen que definir? ¿El INE cuándo define? El INE ha planteado que el 23 de agosto va a tomar la decisión y eso
de ser impugnado, pues tendría que ser resuelto por el Tribunal Electoral antes del 1 de septiembre. Claro, ¿no? Porque toman protesta. Pues ya Sí. veremos cómo pasa este asunto. Gracias, Leonardo, por haber estado aquí. Al contrario, gracias a ti. Gracias. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, hizo un llamado urgente para defender la independencia judicial ante la inminente reforma constitucional de Morena, lo cual no es tanto noticia por el llamado, sino por el mensaje que manda. Cuando la presidenta de la Suprema Corte ya se puso a juntar firmas en change.org, es porque se acaban los recursos legales y este barco está por hundirse. Caballeros, fue un honor tocar con ustedes. Durante el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, Piña declaró que la independencia judicial no es un privilegio para quienes imparten justicia, sino un derecho humano esencial para toda la sociedad, mientras que desde el fondo del salón se escuchaba una voz con acento tabasqueño decir: a ver, ahora dilo, sin llorar. Una democracia, tal como lo dispone nuestra ley suprema, nuestra Constitución, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo. En esas búsquedas del mejoramiento constante, la independencia judicial ocupa un lugar de la mayor relevancia. Preservemos la independencia judicial. Es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad. En el evento, Jesús Peña Palacios, alto comisionado de la ONU y señor con cara de que colecciona cómics en sus bolsitas originales, destacó la importancia de que la reforma judicial no se apruebe de forma apresurada. La reforma debe hacerse sin precipitaciones, con inclusión, apertura y tolerancia y con un sentido realista de lo que implicaría la operatividad de cualquier cambio. Debe, además, garantizar el principio de progresividad, consolidar y expandir avances de las últimas décadas, erradicar los desafíos existentes y visualizar y anticiparse a los nuevos retos. La audiencia del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue cancelada. Un juez rechazó su solicitud que buscaba una solución alterna en su proceso por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, donde murieron 40 personas debido a que hay amparos sin resolver. Este es su segundo intento de librarse de la investigación en su contra. ¿Qué fue intentar zafarte de algo, no poder y nada más verlo acercarse como, no sé, como llamas consumiendo un edificio mientras estás adentro encerrado? Debe ser muy desesperante. El grupo parlamentario del PRI en el Senado decidió por mayoría excluir a Manlio Fabio Beltrones de la bancada y designar a Manuel Añorbe como coordinador parlamentario. Permítame traducir lo que acabo de leer. Alito Moreno sigue ardido con Manlio Fabio y le dijo a sus nalguitas que no lo junten. El rechazo hacia Beltrones se debe a acciones que, según el PRI, han comprometido la unidad ideológica y organizativa del partido. Actualmente, Manlio Fabio enfrenta procedimientos de expulsión o, como le llaman en el PRI, abre la boca y cierra los ojos. En respuesta, Beltrones dijo que su exclusión es ilegal y advirtió que sus derechos políticos no pueden vulnerarse por el capricho de quien esté incómodo con sus opiniones. El PRI de Alito, debiendo de ser formal, se ve marrullero y mezquino con los suyos y pequeño ante la sociedad. Tengámoslo claro, esta dirigencia no representa la unidad. Está muy lejos de ese concepto. Yo he militado más de 50 años en el PRI, en el cual he tenido la oportunidad de compartir con sus distintos dirigentes ideas y visiones en las cuales siempre se ha respetado el derecho a disentir. El SAT informó que en julio de 2024 embargó 1.401.000 productos provenientes de China, valorados en aproximadamente 418 millones de pesos. ¿418 millones? ¿Pues que el cargamento era de 900 millones de minizos? Estos productos, que incluyen pantuflas, sandalias, ventiladores y mochilas, ingresaron al país sin acreditar su legalidad. No quiero espantar a nadie, pero puede que sus mefistófeles de cola larga tarden en llegar, porque es bien sabido que Pacaso solo usa mano de obra infantil de Asia. En Celaya, Guanajuato, un artefacto explosivo fue lanzado al interior del restaurante-bar El Tapatío mientras estaba lleno de clientes, lo que provocó una evacuación apresurada del lugar, ya que si hubiera estado vacío, no hubiera sido necesario evacuar. Videos en redes sociales muestran el momento en que un hombre lanza una bolsa negra con el artefacto dentro, que luego explota, generando pánico entre los comensales que por un instante olvidaron que estaban en Celaya. Las autoridades locales y estatales no han proporcionado detalles adicionales sobre el incidente. En el Hospital Materno Infantil de Reynosa, Tamaulipas, una joven de 18 años tuvo que dar a luz en la sala de espera porque el personal médico le ignoró a pesar de sus intensas contracciones. A ver, señora, la pasamos a la sala de espera para que esperara.
¿La pasamos a la sala? ¿Detenga a su bebé en el piso? No, ¿verdad? Pinche gente. Un video en redes muestra a la joven en el suelo con una enfermera que solo observa y un empleado que intenta usar una silla de ruedas en lugar de una camilla. De menos arrímenle una cobijita a la criatura. No sean así. Se informó que tanto Juliana como su bebé están bien, pero el hospital no ha ofrecido información oficial sobre el incidente. En Nezahualcóyotl, Estado de México, un hombre asesinó a su esposa, a su hijo e hirió a su suegra. Después intentó suicidarse. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detalles. Un hombre asesinó a su esposa e hijo, lesionó a su suegra y después atentó contra su vida. Sucedió en la colonia Jardines de Guadalupe, perteneciente al municipio de Nezahualcóyotl. La primera línea de investigación apuntó que después de una discusión, el hombre le causó lesiones con arma blanca a su esposa y a su hijo de aproximadamente 3 años de edad. La abuelita, de 74 años, intentó defender a las víctimas y resultó lesionada en el cuello. Al ver la magnitud de los hechos, el agresor intentó quitarse la vida con el mismo objeto punzocortante. Pues dicen que el esposo llegó y que la acuchilló a ella y a su niño. Ahora sí que es lo que cuentan. Pues dicen que el niño tiene 3 años, porque sí ya andaba caminando y la chica yo creo como unos 27. Chavo igual, yo creo la misma edad. Pues era seria, porque sí, el saludo pues como sea, no cualquiera, pero sí era muy seria la chava. A lo mejor, no sé, yo creo por miedo o no sé, yo creo a su pareja. Paramédicos acudieron hasta el predio marcado con el número 39 de la calle Colima y trasladaron a la abuelita y al agresor a un hospital cercano para continuar con la atención médica. La casa permaneció acordonada y resguardada hasta que personal de la Fiscalía Mexiquense retiró los cadáveres al anfiteatro para continuar con las investigaciones. Es la información para Abejorro Media. En temas internacionales, Manuel Guerrero Aviña, mexicano detenido en Qatar por su orientación sexual, salió este lunes de Doha después de haber sido detenido y sentenciado por la justicia de ese país el 4 de junio. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México detalló que ayer arribó a Londres, donde permanecerá unos días para completar una revisión médica y luego viajará a la Ciudad de México, en donde la ley no le impide ejercer de gay. El PAN sí, pero la ley no. Guerrero fue sentenciado a 6 meses de prisión y se le dictó una multa de casi 50,000 pesos mexicanos. Sin embargo, solamente debía pagar la multa para poder salir del país. Que más bien suena a un impuesto por ser homosexual, pero X. Estados Unidos advirtió que la presencia del presidente ruso Vladimir Putin en la toma de posesión de la presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, le restaría valor al evento. Señores gringos, a esa toma de posesión está invitado Martí Batres. Creo que ya desde ahí nos resignamos a que no fuera nada particularmente elegante. Representantes de la administración del presidente Joe Biden esperan que cuando el gobierno mexicano se ponga en contacto con las autoridades rusas, deje claro que apoya la integridad territorial de Ucrania y la Carta de Naciones Unidas. Lo cual suena poquito a deseo y mucho a instrucción. La semana pasada, Sheinbaum justificó la invitación a Putin, quien tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por su papel en la invasión de Ucrania. Kamala Harris es la portada de la revista Time para su edición del 28 de agosto. En la publicación, que destaca que en su momento en la política la vicepresidenta estadounidense aparece en un retrato en blanco y negro con la mirada al frente, lo cual a diferencia de Biden, que sale en todas las fotos con la mirada en el más allá. El artículo principal se titula La reintroducción de Kamala Harris, y contrario a lo que podría sonar, no se trata de un cuento erótico, sino que relata el apoyo que el aspirante recibió el 6 de agosto en su mitin en Filadelfia, cuando presentó a su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz. La revista también señala que logró el cambio en la percepción del Partido Demócrata más rápido en la historia política moderna, después de que el presidente Joe Biden se retirara y le pasara el relevo en su candidatura. Donald Trump dio una entrevista en vivo este lunes en Twitter a Elon Musk. El expresidente republicano aseguró que la migración ilegal le salvó la vida el 13 de julio, el día que intentaron matarlo durante un mitin en Pensilvania. De nada, baboso. El empresario estadounidense también le comentó al dueño de Tesla que tiene buena relación con varios líderes extranjeros, como el ruso Vladimir Putin, el norcoreano Kim Jong-un y el chino Xi Jinping, a quienes calificó como inteligentes que están en la cima del juego. La entrevista comenzó 45 minutos tarde por problemas técnicos en la red social. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. ¿Sí? Pero recuerden, suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp
Y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.